Y si te dijera que el mayor peligro para un cristiano hoy no es el pecado escandaloso que todos ven, sino la mentira que parece cierta. Esta es la trampa más efectiva del enemigo. Transformar el engaño en doctrina, disfrazando la falsedad con la apariencia de fe. Aunque muchos creen defender la verdad, se les está alejando de ella. La iglesia moderna se enfrenta a un enemigo silencioso, una mentira que no duele al instante, sino que destruye lentamente el corazón y borra el discernimiento. Y lo más alarmante es que esta mentira no viene de afuera, sino que se alimenta desde dentro, entre quienes dicen amar a Dios. Todo comienza cuando la verdad empieza a moldearse según las preferencias humanas, cuando la palabra deja de confrontar y empieza a complacer. Poco, el evangelio del arrepentimiento es reemplazado por un evangelio de conveniencia. La gente ya no quiere ser transformada, quiere ser confirmada en sus errores. Las mentiras se afianzan entonces, discreta y cómodamente, y empiezan a operar. Se presentan no como maldad, sino como algo nuevo, moderno, inclusivo. Así, la esencia de la fe se diluye, la santidad se relativiza y el pecado se trata como una elección personal. Y es entonces cuando el engaño se convierte en doctrina, ganando aplausos mientras la verdad es ridiculizada. Esta es la mentira más sutil y peligrosa. Que Dios ha cambiado, que se adapta a los tiempos, que el pecado ya no es tan grave. Pero Dios no cambia. Su palabra sigue siendo un arma de doble filo, sigue cortando, sigue exponiendo, sigue liberando. El problema es que muchos ya no quieren escuchar lo que libera, prefieren lo que consuela. Y así, la iglesia se convierte en un escenario para las emociones en lugar de un altar de transformación. Hoy, esta mentira está devastando silenciosamente la fe de muchos y quizás, sin darse cuenta, ya ha comenzado a obrar en usted también. Créeme, esta es una de las trampas más destructivas que existen, y lo peor es que casi nadie se da cuenta cuando caes en ella. No se trata solo de un pecado visible, de esos que todos reconocen y condenan. El peligro aquí es más profundo, más silencioso, y se infiltra disfrazado de luz. Este video no es solo un mensaje más, es una advertencia que puede evitar que te hundas espiritualmente sin darte cuenta. Muchos creen estar firmes en su fe, pero ya se están alejando de la verdad, a paso, mientras creen estar en el camino correcto. El engaño no llega con gritos ni escándalos. Susurra, se disfraza de sabiduría, revelación o nuevo entendimiento. No te empuja al error de golpe, simplemente te convence, poco, de que algo malo no está tan mal después de todo, y antes de que te des cuenta, ya te has alejado de lo puro, lo santo, lo verdadero. Este tipo de mentira se viste de espiritualidad, usa versículos, habla con belleza y se presenta como conocimiento profundo. Pero su intención es una: confundir, dividir y enfriar el corazón de quienes buscan sinceramente a Dios. Por eso es tan letal, porque te hace creer que estás creciendo espiritualmente, cuando en realidad te estás perdiendo sin darte cuenta. Este es el tipo de engaño más destructivo que cualquier pecado visible, porque los pecados obvios, como el engaño, la mentira, la embriaguez, al menos se reconocen. Sabes que estás equivocado, sientes el peso de la culpa y buscas perdón. Pero esta mentira es diferente. Es sutil, cómoda y está revestida de espiritualidad. Te hace creer que estás en el camino correcto, mientras te aleja lentamente de la presencia de Dios. Por eso es tan peligrosa. No provoca arrepentimiento, genera complacencia. No luchas contra ella porque crees que es parte de tu fe. Miles de cristianos están siendo destruidos por esta ilusión sin darse cuenta. Siguen asistiendo a la iglesia, cantando himnos, leyendo la Biblia, pero sus corazones están distantes. La mentira les hace confundir emoción
con presencia, religiosidad con comunión. Y el enemigo lo sabe. No necesita empujar a nadie al abismo si puede convencerlo de que ya es salvo, mientras vive lejos de la verdad. Esta es la estrategia: transformar el error en costumbre, el engaño en doctrina y el pecado en algo aceptable. Por lo tanto, la advertencia es clara. El mayor peligro para la fe no está fuera de la iglesia, sino dentro de ella, oculto en las pequeñas concesiones que parecen inofensivas, pero que, al final, alejan a las personas de Dios mismo. Si no tienes cuidado, podrías ser una de esas personas que están siendo engañadas ahora mismo sin darte cuenta. Jesús fue muy claro cuando advirtió en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y realizarán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto demuestra que el peligro no solo reside en las mentiras obvias, sino en las verdades distorsionadas que parecen convincentes. Estos engaños no se presentan con una apariencia de malicia, sino con una apariencia piadosa, como si fueran mensajes inspirados por Dios. El problema es que a muchas personas les falta el discernimiento para reconocer cuándo una verdad ha sido contaminada. Por eso, muchos terminan siguiendo doctrinas que suenan bien, pero que carecen de verdad. Hablan de amor, bendición y prosperidad, pero olvidan la cruz, el arrepentimiento y la obediencia. Y así, poco, la fe genuina es reemplazada por una fe conveniente. Cuando Jesús dijo que incluso los elegidos podían ser engañados, se refería precisamente a esta sutileza. El error no es algo absurdo, bien envuelto en verdad, con palabras dulces y una apariencia de santidad. Y quienes no están atentos terminan siendo extraviados, creyendo servir a Dios cuando en realidad solo sirven a una mentira bien disimulada. El enemigo no parece aterrador, se presenta como confiable, usa la Biblia misma, habla en nombre de Dios, cita versículos y promete bendiciones. Y precisamente por eso es tan peligroso. Cuando las mentiras se mezclan con la verdad, se vuelven casi imposibles de reconocer. Muchos creen escuchar la voz de Dios, cuando en realidad se dejan guiar por una distorsión cuidadosamente disimulada. Es un engaño tan sutil que incluso personas firmes en su fe pueden caer en él, pensando que están siendo edificadas, cuando en realidad se están desviando del verdadero evangelio. Hay una diferencia entre el pecado expuesto y el pecado disfrazado. El pecado visible te hace caer, pero también te hace darte cuenta de tu error. Cuando alguien comete adulterio, se emborracha o miente, siente el peso de la culpa sabiendo que ha fallado. La conciencia reacciona, el corazón duele, el Espíritu Santo habla con fuerza. Este dolor, por muy fuerte que parezca, sigue siendo una señal de vida espiritual, porque muestra que el arrepentimiento aún es posible. Pero el pecado disfrazado, el engaño religioso, es el más peligroso. Adormece la conciencia, silencia el arrepentimiento y crea una falsa sensación de santidad. Y ahí es donde muchos se pierden, creyendo que están en el camino de la luz, cuando ya caminan en la oscuridad. Esta incomodidad que surge cuando alguien comete un error y reconoce su pecado es en realidad una oportunidad para cambiar. El dolor que proviene de la culpa puede ser el comienzo de un verdadero arrepentimiento, pero el engaño sutil es diferente. No causa incomodidad, no confronta, no provoca arrepentimiento. Al contrario, genera una falsa sensación de paz, como si todo estuviera bien. Hace creer a la persona que está evolucionando espiritualmente que Dios la guía cuando en realidad se está alejando de él. Esta es la estrategia más efectiva del enemigo: reemplazar el arrepentimiento con la satisfacción.
Mientras que el pecado visible causa vergüenza y provoca clamores de perdón, el engaño espiritual alimenta el orgullo, haciéndoles creer a las personas que son más sabias y espirituales que otras. No se dan cuenta de que se están alejando de la verdad, porque todo parece correcto, todo parece de Dios. Y es precisamente por eso que tantos se pierden. La mentira sutil crea una fe sin cruz, un evangelio sin arrepentimiento y una espiritualidad sin transformación. El resultado es un cristianismo cómodo, donde la gente habla de Dios pero vive lejos de su voluntad. Sin darte cuenta, el tiempo ha pasado, las relaciones se han deteriorado, la comunión con Dios se ha debilitado y sin entender cómo, has perdido tu discernimiento espiritual. Así funciona el engaño, lenta, silenciosa y progresivamente. No destruye de golpe, corroe gradualmente, hasta que la persona ya no distingue entre lo que viene de Dios y lo que es manipulación. Por eso necesitamos entender cómo se manifiesta esta mentira, porque opera en diferentes niveles que, en conjunto, pueden arruinar por completo la fe de alguien. El primer nivel es el de verdad incompleta. El enemigo sabe que si distorsiona completamente el mensaje, la gente lo descubrirá. Por eso prefiere usar una táctica más astuta. Tomar algo verdadero y eliminar solo lo que lo confronta. Presenta parte de la verdad y oculta el resto. Por ejemplo, decir que Dios es amor es completamente cierto, pero quedarse ahí es peligroso. Porque sí, Dios es amor, pero también es justicia, santidad y rectitud. Cuando el mensaje se centra solo en el amor e ignora el arrepentimiento, pierde su equilibrio y deja de ser el evangelio. Así es como la verdad se vuelve incompleta, hermosa de escuchar, pero incapaz de transformar. Y es precisamente así como el engaño comienza a arraigarse en las mentes y corazones de quienes no vigilan. Cuando alguien dice que Dios es amor, dice la verdad. Pero si esta verdad viene sola, sin el añadido de que Él también es santo, justo y juez, se convierte en un engaño peligroso. El resultado es la creación de una imagen distorsionada de Dios. Un Dios que lo acepta todo, que nunca confronta, que no corrige y que parece aprobar cualquier comportamiento. Esta visión lleva a las personas a vivir una fe superficial, sin arrepentimiento, sin cambio y sin temor. Es una fe que solo busca la comodidad, no la obediencia. Y esto es precisamente lo que el enemigo quiere. Una generación de cristianos satisfechos, pero vacíos. Personas que asisten a la iglesia, cantan, oran y hablan de amor, pero que desconocen el verdadero carácter de Dios. Cuando se elimina la santidad del mensaje, el evangelio pierde su poder transformador. La fe se convierte en un mero refugio emocional, no en una entrega de vida. Dios es amor, sí, pero su amor también corrige, también llama al arrepentimiento, también disciplina a quienes aman. Ignorar esto es abrir la puerta a una espiritualidad ilusoria, donde todo está permitido y nada se cuestiona. Un cristianismo que agrada al hombre, pero contrista al Espíritu Santo. La gracia de Dios es, sin duda, suficiente. Esta es una verdad absoluta. Pero cuando despojamos a esta afirmación de su propósito, que es salvarnos para que podamos vivir en santidad, pierde su significado. El resultado es una visión distorsionada que convierte la gracia en una excusa para seguir pecando. Esto es lo que muchos llaman gracia barata, la que promete perdón sin arrepentimiento, salvación sin cambio y libertad sin responsabilidad. Y esta es una trampa peligrosa porque nos lleva a creer que podemos vivir como queramos y seguir estando en comunión con Dios. Proverbios 14:12 lo resume perfectamente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este es el verdadero peligro. No andar por algo claramente equivocado, sino seguir un camino que parece correcto, parece espiritual,
y sin embargo termina en destrucción. Y lo más alarmante es que a menudo nadie a su alrededor se da cuenta. Todos creen que la persona está bien. Después de todo, habla de Dios, reza y asiste a la iglesia, pero por dentro se está perdiendo. Aquí es donde entra el segundo nivel de engaño, la verdad fuera de orden aquí. El error no radica en lo que se dice, sino en cómo se aplica. Ocurre cuando una verdad legítima se usa en el momento equivocado, con la motivación equivocada o en el contexto equivocado. Por ejemplo, es cierto que Dios desea prosperar a sus hijos, pero si este mensaje se predica a alguien que aún vive en pecado, que busca a Dios solo por interés propio, deja de ser fe y se convierte en idolatría. El enfoque se desplaza de Dios al hombre. Lo mismo ocurre con el famoso "no juzguéis". Jesús lo dijo en Mateo 7:1. Pero cuando este versículo se usa fuera de contexto, el resultado es una iglesia donde nadie puede ser corregido, donde el pecado se ignora y donde la verdad se percibe como intolerancia. Así es como se establece la distorsión, no por la ausencia de la verdad, sino por su mal uso. El mismo Jesús que dijo, "no juzguéis", también dijo, "juzgad con justicia". Juan 7:24. Esto demuestra que el problema no radica en juzgar, sino en cómo juzgamos. Cuando se usa una parte de la verdad y se ignora la otra, se pierde el discernimiento. La Biblia no es un menú donde solo elegimos lo que nos agrada y dejamos de lado lo que nos confronta. Es una revelación completa, y cuando la fragmentamos, dejamos de seguir al Dios verdadero y creamos una versión a la medida de nuestros deseos. Esto es precisamente lo que ha debilitado la fe de muchos. Un evangelio adaptado a la voluntad humana, donde la verdad se ajusta a la conveniencia. Y aquí es donde llegamos al tercer y más peligroso nivel de engaño, la mentira que se disfraza de experiencia espiritual. Este es el tipo de engaño que más ha destruido a los cristianos hoy. No se trata solo de doctrinas erróneas, sino de sentimientos que parecen verdaderos. Es cuando la fe se mide por lo que uno siente en lugar de por lo que vive. El enemigo se ha dado cuenta de que puede engañar a muchos no con herejías, sino con emociones. Por eso ha llenado las iglesias de sensaciones, de lágrimas que no generan arrepentimiento, de música que conmueve, pero no transforma. La gente levanta las manos, llora, dice sentir la presencia de Dios, pero al salir sigue igual. No hay cambio, no hay santidad. Solo una rutina de emociones vacías. Y eso es precisamente lo que hace que este tipo de engaño sea tan destructivo. Te hace creer que estás lleno de Dios, cuando en realidad solo estás lleno de sentimientos. Muchos viven exactamente así. Siguen mintiendo, mantienen relaciones que Dios no aprueba, consumen contenido que corrompe la mente y se dejan dominar por sus propios deseos. Sin embargo, porque sienten algo durante la adoración, creen estar bien con Dios. Pero Jesús fue claro al respecto en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, "Señor, Señor, ¿profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros?" Y Él les responderá, "Jamás os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad". Este es uno de los pasajes más difíciles del Evangelio, porque muestra que no todos los que demuestran espiritualidad pertenecen verdaderamente a Dios. Estas personas tuvieron experiencias espirituales, pero nunca una verdadera relación con el Señor. Hicieron milagros, predicaron, cantaron y profetizaron, pero no permitieron que Dios transformara sus corazones. Tenían dones, pero no dieron fruto. Demostraron poder, pero les faltó carácter. Y ahí radica la mentira más peligrosa de todas: creer que los sentimientos son prueba de salvación.
que ser conmovido en un servicio o ser usado en dones significa estar en comunión con Dios. La verdadera señal de alguien que pertenece a Cristo no está en lo que siente, sino en lo que vive. No es lo que sucede el domingo en la iglesia lo que revela una fe genuina, sino lo que hacen el martes cuando nadie los ve. Lo que define a un verdadero cristiano es el carácter, la obediencia y una vida transformada. Como dice 1 Juan 2:4, el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. La Biblia es directa al decir, cualquiera que afirma conocerlo, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en ellos. Esto deja claro que seguir a Cristo no significa ser perfecto, sino tener un corazón inclinado a la obediencia. No se trata de nunca equivocarse, sino de arrepentirse, levantarse y seguir andando con sinceridad ante Dios. El problema surge cuando la fe se convierte en una mera cuestión de sentimientos, cuando la relación con Dios se limita a lo que uno siente durante un servicio, sin un compromiso real con la palabra ni un cambio de comportamiento. Cuando no hay transformación, lo que existe es solo apariencia, y ahí reside la mentira más peligrosa. Lo más aterrador es que esta mentira no viene de afuera, nace dentro de nosotros mismos la alimentamos al preferir la comodidad a la verdad. Creamos una versión de la fe que nos hace sentir bien, pero no nos acerca a Dios. Queremos experiencias que nos conmuevan, no verdades que nos transformen. Buscamos mensajes que nos halagan y rechazamos los que nos confrontan. Poco a poco, cambiamos el arrepentimiento por la emoción, la santidad por la comodidad y la obediencia por la apariencia. Esta es la gran trampa, cuando el cristiano se acostumbra a sentir a Dios, pero no a obedecerlo, y en ese momento la fe deja de estar viva, se convierte en una simple rutina espiritual vacía. Jeremías 17:9 declara, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta es una advertencia directa. El corazón humano es capaz de engañar incluso al creyente más sincero. Puede convencerte de que estás bien con Dios cuando, de hecho, estás espiritualmente distante. Puede hacerte creer que tu fe es profunda cuando es solo apariencia, rutina y costumbre religiosa. Por eso es tan importante confiar en la palabra y no en las emociones. Solo la verdad completa, no la fragmentada, puede revelar quién eres realmente ante Dios. Es la palabra la que confronta, corrige y transforma, incluso cuando duele, incluso cuando quita el consuelo del alma. Pero esta generación ha preferido ser consolada en lugar de confrontada. Muchos desean escuchar palabras que los hagan sentir bien, rehúyen los mensajes que revelan pecado y exigen cambio. Por eso la fe de tantos se ha vuelto frágil y superficial. Sin confrontación no hay crecimiento. Sin corrección no hay santidad. El verdadero amor de Dios no solo acoge, sino que también moldea, disciplina y enseña. Y si quieres mantenerte firme, debes aprender a amar la verdad, incluso cuando duele. Entonces, ¿cómo puedes detectar esta mentira antes de que destruya tu fe? Empieza con 2 preguntas sencillas. ¿Tu fe te ha transformado o simplemente te ha entretenido? Si tu vida cristiana gira en torno a eventos, servicios emocionantes y experiencias fugaces, pero tu carácter sigue siendo el mismo, algo anda muy mal. Entonces pregúntate, ¿obedeces la palabra incluso cuando te confronta? Porque la verdad de Dios no siempre es agradable, pero siempre es necesaria, corta, limpia y sana. Y es precisamente este proceso el que separa a quienes solo hablan de fe de quienes verdaderamente viven el Evangelio. Y el tercer punto es este. Tu relación con Dios se basa en lo que sientes o en lo que Él dice. Porque los sentimientos cambian, pero la palabra permanece. Las emociones pueden animarte hoy y dejarte vacío mañana, pero la verdad de Dios es constante y firme.
Muchos viven una relación espiritual guiada por las sensaciones. Se sienten bien, creen que Dios está cerca. Si no sienten nada, creen que los ha abandonado. Pero la verdadera fe no depende de lo que sientes, sino de confiar en lo que está escrito. Creer en Dios significa permanecer firme y no hay emoción, incluso cuando todo parece estar en silencio, porque la fe se sustenta en la palabra, no en el clima actual. Este mensaje te ha impactado, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Y cuando Él habla, el peor error que cualquiera puede cometer es ignorarlo. La confrontación es una señal de amor. Es la manera en que Dios te dice: aún hay tiempo para cambiar. No aceptes una fe superficial, basada únicamente en experiencias pasajeras. Busca algo más profundo. Busca la verdad completa, vive en obediencia y permite que Dios moldee tu carácter. Él no solo quiere conmoverte, quiere transformarte. Y recuerda, seguir a Dios es un camino diario, no un momento único. Es elegir. Obedecer incluso cuando nadie te ve. Permanecer fiel incluso cuando tu corazón no siente nada. Esto es lo que separa a quienes solo dicen creer de quienes realmente viven el Evangelio. Si quieres una vida transformada, comienza hoy. Pídele a Dios que te revele lo que aún necesita cambiar en tu interior y permítele que te rehaga por completo. Esta es la única manera de vivir una fe verdadera y firme que resiste cualquier engaño. La mentira más sutil es la que destruye silenciosamente, sin llamar la atención, mientras que poco te roba la comunión con Dios. Pero la verdad, cuando llega, tiene el poder de liberarte por completo. Expone lo oculto, corta las raíces del engaño y restaura la claridad espiritual. Por eso debes elegir la verdad, incluso cuando duela, porque es la verdad la que sana y restaura. Este mensaje ha despertado algo en ti, no lo ignores. Esta incomodidad puede ser el Espíritu Santo llamándote a un cambio real, a un nuevo comienzo, a una relación genuina con Dios. Ahora, quiero invitarte a dar un paso de fe. Si después de escuchar este mensaje te diste cuenta de que has estado viviendo algunas de estas mentiras, escribe esta frase en los comentarios. Señor, quiero toda la verdad, no solo lo que me hace sentir bien. Escribe esto como un compromiso público, como una declaración ante Dios de que ya no quieres una fe superficial, sino una fe verdadera, firme y transformadora. Y no te detengas ahí. Lee la palabra todos los días, incluso cuando no tengas ganas. Ora, incluso cuando parezca que Dios guarda silencio. Busca una fe que no dependa de las emociones, sino de la convicción. Pídele al Espíritu Santo que te muestre qué necesita cambiar aún en ti y ten la valentía de permitirle obrar. Porque quienes buscan la verdad encuentran la vida, y quienes eligen obedecer, incluso sin comprenderlo todo, encuentran la verdadera presencia de Dios. No la que conmueve un instante, sino la que transforma para siempre. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te ha tocado el corazón. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí no hablamos para complacer, sino para transformar. Este es un espacio donde el Evangelio se predica con claridad y veracidad, sin distorsiones, sin rodeos y sin miedo a confrontar el pecado. Nuestro propósito es guiarte a una verdadera relación con Dios, para que tu fe sea firme, viva y constante, incluso cuando las emociones cambian. Ahora quiero hacerles una invitación especial. Si este mensaje les resonó, por favor, escríbanlo en los comentarios. Señor, bendice mi vida. Escribe esto como un acto de fe, como una oración pública, demostrando que le abres tu corazón a Dios para transformar lo que necesite cambiar. No dudes en declarar lo que crees. Tu confesión podría ser el comienzo de una nueva etapa en tu camino espiritual. Y si algo en particular de este video te resonó,
compártelo en los comentarios. Cuéntanos qué te enseñó Dios, qué te hizo reflexionar o cambiar este mensaje. Porque cuando escribes, no solo reaccionas, sino que refuerzas la verdad en tu corazón y ayudas a otros a conmoverse con ella. Así que deja tu comentario ahora y declara: Señor, bendice mi vida y enséñame a vivir en tu verdad.